¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Frater Catus desde algún lugar secreto en Nicaragua. Se ha escogido el tema de la ira de Dios en esta noche. Y lo que voy a intentar hacer es develar quién o qué es Dios, explicar cómo es que habita dentro de nosotros y que esas situaciones en las que nos vemos inmiscuidos en desgracias, llamémosle así, que usualmente se suele pensar, es que algo malo hice, Dios me está castigando, no es otra cosa que un boicot que nosotros mismos nos hacemos. Nos sugestionamos y caemos en la ira de Dios, porque Dios está molesto con nosotros. Lo que en realidad quiere decir que nosotros estamos molestos con nosotros mismos. Y que como no hemos satisfecho las demandas de nuestra propia conciencia, entonces viene la conciencia y te lo regresa para recriminarte. No has hecho esto o no has hecho aquello. Entonces hay personas que se autoflagelan, se castigan. Y en ese momento el esoterismo a eso le llama, está en un círculo kármico, está bajo la ira de Dios. Entonces lo vamos a ir explicando paso por paso. Para que tenga sentido, no volver a usar la frase, es que Dios está molesto conmigo. Y tomar la responsabilidad de la vida propia sobre los hombros propios y decir yo soy el causante de lo que me está pasando. De una o de otra manera. En vez de decir es que fue fulano, es que fue la fulana que me tentaron y no siempre es alguien más. Es que es mi mente, soy enfermo. Es que yo soy el pobrecito. No. Es momento de decir yo soy el responsable de mi vida. Yo me equivoqué y yo lo voy a arreglar. Entonces, vamos a empezar con el primer subtema de qué son los mecanismos de defensa psicológicos. Hay diferentes mecanismos de defensa. Pues la principal función que tienen es de protegernos de cualquier cosa del exterior que pudiera afectarnos a un nivel que podamos llegar a ser inútiles con nosotros mismos. Esto que les voy a decir es bien importante. No hay ni una sola persona en esta tierra que no tenga una idea falsa de sí misma. Hay personas que dicen que es que yo soy muy buen papá, pero su familia lo detesta, ¿verdad? Y no es muy buen papá. O hay otros que dicen yo soy muy buen esposo, pero su esposa lo odia por las cosas que hace, que dice, su modo de pensar, de hacer las cosas. Entonces, a veces nos creemos mejor de lo que somos, y eso es gracias a los mecanismos de defensa, porque si nos diéramos cuenta muchas veces del tipo de mierda de personas que somos, nos enloqueceríamos. Entonces, la mente tiene la batuta de decir, esta verdad no te conviene, esta verdad la vamos a maquillar un poquito para que la puedas asimilar mejor y más adelante te voy a lanzar ciertas alertas para que regreses en alguna introspección y te puedas dar cuenta de la locura que estabas haciendo. Pero ahorita mismo dice la mente, te voy a poner un velo, que en eso es lo que consiste el velo de Daisy. Los mecanismos de defensa psicológicos se podría decir que son una especie de velo de Daisy que no nos permiten ver la realidad de una forma objetiva, sino que la subjetivizamos de acuerdo a nuestros propios intereses para no dañarnos en una forma directa en ese momento.
Entonces hay distintas formas de mecanismos de defensa. Existe la disociación, no quiero estar aquí, estoy en otro lado, por explicarlo así de forma rápida. La negación, esto no me está pasando a mí, ¿por qué me pasó a mí? La racionalización, todo quererlo arreglar por medio de la razón, sin entrar en ningún tipo de reflexión, digamos, algo menos objetivo en ese momento. Hay represiones, hay regresiones, hay cosas que no estamos listos para asimilar porque nos harían daño a la personalidad actual, al desenvolvimiento del ego actual. Entonces la mente lo que hace es que lo reprime y lo agarra y lo envuelve en una cajita chiquitita y lo avienta al, digamos, al diván de los recuerdos, a ese sótano, a ese cuarto en el que todo mundo tiene ese cuarto en su casa, donde hay una silla, hay un planchador, un montón de ropa vieja. Son cuestiones de acumulaciones y vamos acumulando recuerdos dolorosos, memorias muertas, cosas que no entendimos pero que dijimos lo vamos a dejar para más adelante porque ahorita no me siento capaz de verlo, tengo el estrés del trabajo, tengo el estrés de la escuela, esto, lo otro. Entonces vamos acumulando un sinnúmero de cosas dolorosas que no nos dejan objetivizar las cosas, obtener lo mejor de esos momentos dolorosos de la vida y vamos por ahí como zombies, solo sobreviviendo sin tener una razón realmente buena como para poder seguir adelante, mientras la mente se encarga de hacer su trabajo, que es defendernos de cualquier cosa que nos detenga, defendernos de cualquier cosa que nos pudiera hacer ver el tipo de mierda que somos. Y vamos a retroceder el tiempo y le vamos a poner un poquito de mito a esto. El tema de nuevo es la ira de Dios. Vamos a imaginarnos el desarrollo en la prehistoria. Vamos a imaginarnos un cavernícola en pleno desarrollo de su cerebro. Regreso. Perdón, vamos a iniciar. Vamos a recordar más o menos a un cavernícola en pleno desarrollo de su cerebro. Eh, Vamos a ponerle un poquito de drama al asunto. Está lloviendo, está oscuro y este remedio de individuo, porque todavía tienen mentalidad de grupo, está solo, se perdió de su pueblo, digamos, y no sabe qué hacer. Está lloviendo fuerte, casi como que un huracán. Se encuentra una cueva donde se sumerge en esta cueva para tratar de sobrevivir lo que le quede de la noche y está con miedos, inseguridades, está completamente devastado porque él no puede pensar por su cuenta, todavía tiene en este punto, este cavernícola, mentalidad de grupo, no es realmente un individuo. Eso es lo que hemos tratado de lograr nosotros como especie en estos miles de años, tratar de alcanzar cierto estándar de individuación. Todavía no lo logramos y de repente pasa lo más increíble. El cavernícola mira como cae un trueno o un árbol, sale una rama llena de fuego y se queda asombrado. Se acerca a ella en medio de la noche porque nunca había visto esto, se quema
ve que lo lastima, pero aún así se anima a tomar la rama porque siente el calor del fuego que lo pudiera salvar del frío de la noche y se lo lleva a la cueva. Y ese fuego le brinda la luz para espantar a las bestias salvajes, le brinda la protección contra el frío y en determinado momento él empieza un primitivo proceso de identificación. ¿Qué es la identificación como mecanismo de defensa de la mente? Eh, a ver, el yo se define como yo soy esto porque no soy tal cosa o porque me parezco a tal cosa. ¿Quién soy yo en relación a mi entorno? Entonces, hay personas que les gusta mucho ver series y películas y se identifican con el protagonista. Ah, es que yo soy valiente como el protagonista, por ejemplo, o se ponen a ver cosas tristes, que yo soy bien miedoso como ese tipo, o sea que porque ellos no se conocen y empiezan a ver series, películas, se terminan enamorando de actores, de actrices que ni conocen porque se han identificado con ellos, porque al no conocerse se conocen a través de alguien más con este mecanismo de protección que es la identificación. Y, en, y retrocedo a la cuestión del cavernícola para que tenga sentido. Ese fuego le hizo sobrevivir la noche. Él se ha identificado con él. Yo soy fuerte como el fuego. Yo soy estable en medio de la lluvia por el fuego. Y para cuando amanece, ya esa cavernícola se ha creado el primer dios. El primer dios. Tuvo que haber sido algo así. Justo al lado de él estaba una piedra que le sirvió de compañera toda la noche y se quedó el segundo dios. Estaba totalmente identificado con esos dos personajes y surgen dos dioses, dos divinidades del ingenio de este ser que todavía está en una gestación mental. Para cuando termine el en vivo voy a compartir un libro muy interesante que se titula Dios está en el cerebro. Dios no es otra cosa, sin sonar irrespetuoso, no es el punto, pero Dios no es otra cosa que un mecanismo de defensa psicológico. En determinadas sectas y escuelas se utiliza la siguiente frase para hacer oraciones. Dice: Padre mío que estás en lo secreto, tú que eres mi real ser. Entonces Dios es el real ser de cada persona, su real ser, su maestro interno. ¿Qué tanto aprendió esa cavernícola de una rama en que estaba ardiendo en fuego? Aprendió mucho, pero aprendió tanto que pudo haber tenido un cortocircuito cerebral y sus mecanismos se activan y le dicen: no, vos sos como esto, pero porque vos sos hijo del fuego, vos sos uno de los hijos de la luz. Y su mente lo protegió de darse cuenta de que en realidad él tenía la fuerza interior para sobrevivir la noche aún estando solo, aún estando lejos de su gente. Pero no estaba listo para entender eso, porque se hubiera vuelto loco de saber de que él era lo suficientemente fuerte como para abandonar a su pueblo e irse a donde él quisiera. Entonces él se construyó dioses. Por mencionar un ejemplo, eso es una identificación. Yo me parezco a tal cosa, yo me identifico como masón, me identifico como Rosacruz, nos parecemos, dice, o yo me identifico porque yo practico magia, nos parecemos, me identifico con Bart Simpson, el travieso, yo también, nos parecemos, yo debo de ser así, pero como yo no sé quién soy, entonces yo voy a buscar a una entidad exterior que me diga quién soy yo, y me identifico con ella, y tal vez tuviese 10 rasgos
para definir a esa entidad exterior, pero en 5 nos parecemos, pero si nos parecemos en 5, de seguro que en las otras 5 también, porque como yo no me conozco, entonces le voy a aceptar las otras 5. Entonces, y así es como se dan los movimientos de las sectas, así es como se dan los movimientos de los cultos. Eh, Acepte el nuevo libro de nuestro profeta, porque si este libro proviene de Dios y a usted le parece que proviene de Dios, entonces el resto de la secta también, ¿verdad? Porque si el libro es de Dios, entonces la secta también y toda su otra organización. Entonces te terminas identificando con el resto del asunto, lo cual es muy peligroso. Ese es apenas el primer subtema de lo que es la identificación. Hablemos de la proyección, que tiene mucho que ver también con el proceso de identificación. Eh, en la proyección se da algo bien interesante. Es un mecanismo de protección para que la persona no tome responsabilidad sobre algo. Ese es uno de tantos. Y también es un mecanismo en el que el individuo logra verse o conocerse a sí mismo gracias a un tercero, pero no necesariamente él ama o acepta a este tercero. Por ejemplo, en los trabajos, en la escuela, siempre hay un cabroncito que nos revienta a todos. Eso es un ejemplo de proyección. Lo que yo odio de determinada persona en realidad es que yo lo odio en mí, pero me da miedo aceptarlo, porque si lo aceptara me destruiría la pobre y pequeña individuación que yo he logrado. Entonces no lo acepto. Entonces no soy yo, es el mundo. Entonces no soy yo el responsable, sino que es él o ella quien me hizo enojar. No fui yo que me enojé, que tengo falta de carácter, fueron ellos. Entonces la proyección lo que se encarga es de que la persona no se responsabilice de sí mismo, para que no entre en esa psicosis, en esa paranoia de entender la gran mierda que es como persona, porque todo el mundo se cree santo, todo el mundo se cree eh, el niño bueno de mamá, yo soy una persona de casa hogareña, etcétera, y no están listos para decir yo soy un cabrón, lo que se dice de mí es cierto. Entonces lo proyectan. No soy yo, es el resto del mundo que está contra mí. Yo todas las cosas las hago bien. Yo todas las cosas las hago de forma justa, de forma recta. Yo siempre tomo las decisiones correctas. Y esa es una actitud muy negativa, muy destructiva. Y evita que la persona se conozca a sí mismo, porque está tratando de conocer a los demás cómo son, lo que quiere decir es de que estás más pendiente del mundo externo que del mundo interno, que es el que realmente pues interesa en estos ámbitos del ocultismo, del esoterismo. De hecho, a esto vimos a lo que se refería esa frase de que no te andes fijando en la ramita del ojo de tu prójimo, sino que fíjate en la gran viga que tenés en el tuyo. Eso es una palabra en contra de la proyección mental. O sea, si fulano, ¿qué Aragán ese tipo? O sea, yo tengo miedo de ser Aragán. Y si lo fuera, ¿qué? Me vuelvo loco porque en mi casa todos eran pulcros y yo soy un Aragán. Por mencionar un ejemplo. Entonces, en esos momentos en el que el hombre todavía se estaba gestando, todavía no se conocía a sí mismo, entonces se conoció, se proyectó, como si fuera una proyección de cine, se proyectó a través de ídolos de piedra, de elementos de la naturaleza, fuego, agua, aire, tierra, se proyectó lo que sentía adentro de sí, que no podía explicar y que necesitaba un símbolo físico,
lo que pensaba él que pudiese ser él y contenerlo adentro de sí mismo. Y empezó a construir un sinnúmero de dioses que no son otra cosa que las proyecciones mentales de quienes los crearon. Porque se van a encontrar un sinnúmero de dioses que exigían sangre. Dicen, el Dios del Antiguo Testamento es violento. Sí, quienes escribieron acerca de él eran un pueblo violento. Entonces, si escriben y quienes reciben esa revelación de él son personas violentas, pues ese Dios va a ser violento. Porque, asombrosamente, Dios es hecho a imagen del hombre y no viceversa. Porque Dios no es un tercero, Dios no existe. O sea, desde el momento en que en el Génesis, en la Torah, él dice, yo soy el que soy. Ejieser, Ejie. Está diciendo, yo soy, yo carezco de temporalidad, yo no existo. De ahí lo está diciendo, la existencia es física. La existencia incluye el desenvolvimiento de la materia en el tiempo. Y si Dios no es materia y está más allá del tiempo y de él no se puede desarrollar en un tiempo y dos tiempos o tres tiempos, entonces Dios no existe, Dios es. Y es un concepto filosófico muy amplio que el hombre, para poder entender de eso que está en su corazón, en las profundidades de los bancos de su mente, ¿qué es esto? Que yo me siento magnífico cuando miro un atardecer o cuando miro a las águilas volar en los cielos o cuando miro a mis hijos recién nacidos. ¿Qué es este sentimiento tan tierno que hay dentro de mí? Entonces él dice, esto es Dios. Y se construyó dioses. Se los construyó de todos los materiales que los pudo encontrar, con las características interesantes que la mayoría tenían cabeza de animal, para dar a entender que todos estos dioses eran una imagen y semejanza del animal que los había construido a ellos. Porque el hombre necesitó proyectarse, necesitó decir, quiero ver en el exterior qué es lo que soy yo en el interior. Y se proyectó. Y como la base de la proyección es, quiero evitar la responsabilidad de, entonces ya no es responsabilidad mía si yo como o sobrevivo, porque le puedo rezar a Dios o a los dioses y les puedo pedir favores o les puedo suplicar de que me ayuden a ganar las guerras o esto o lo otro, pero eso en realidad es como un acto de lotería, porque si yo me pongo a bailarle a los dioses para que llueva, hasta que llueva, no es que me concedieron la lluvia, sino que es un acto aleatorio, en algún punto va a llover. Entonces, no es que me dieron la lluvia, es un acto aleatorio. Pero eso era suficiente para el hombre en desarrollo de esos tiempos, para decir los dioses tienen poder. Entonces, no es ningún secreto, nos hemos sentido desarmados, sin poder, no listos para ciertas responsabilidades, y nos hemos inventado un sinnúmero de dioses, de entidades, de poderes que no son otra cosa que una larga suma de supersticiones ancestrales que lamentablemente todavía se persiguen, y lo hacemos porque necesitamos sobrevivir. Eso es lo que hace un preso. Todos nosotros estamos presos en este mundo físico. ¿Y qué es lo que hace un preso? Un preso pues inventa estupideces, busca otros presos para hablar estupideces, un preso teoriza, un preso inventa mitos. Eso es lo que hace un preso y eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa con los humanoides que seguían naciendo luego de la creación de todos estos dioses? Bueno, ya no pasaban por el proceso de la proyección de defensa psicológica de la forma fuerte en la que sus antecesores pasaron, pero sí todavía se proyectaban sobre estos ídolos. Hay un ejemplo moderno de la película Castaway de Tom Hanks y, y Wilson, que era una pelota de voleibol con la que el náufrago pues
se proyectó y se identificó en la isla. Entonces, cuando logra salir de la isla, Wilson se pierde y él llora porque no pudo llevarse a Wilson a la civilización, pero él lo que está, en realidad lo que está llorando es porque se perdió algo de sí en esa isla. Él como que se murió en esa isla por estar solo. Y llegó a la locura de inventarse un amigo imaginario y le puso nombre Wilson, pero es lo que le pasaba a estos primeros hombres, de inventarse un amigo imaginario por carecer de el grado de madurez, de responsabilidad, de decir, yo soy el principal causante de la mierda por la que estoy pasando. Entonces, si él los sucesores de estos primeros tipos y ellos se identificaban con los dioses. Ahora, en el esoterismo, ocultismo moderno, que invoquemos a los dioses, dice, invoquemos a los ángeles, a esto, a lo otro. Ahí lo que están haciendo es un proceso, activando un mecanismo de defensa psicológico que se quieren identificar con estos arquetipos mentales de estos dioses inventados. A ver, vamos a dar un ejemplo. Suponiendo que yo analizo que tengo una carencia en mí. Vamos a decir, por ejemplo, tengo problemas de autoestima y me siento que soy feo. Entonces me voy a buscar algún dios o alguna diosa que sea hermosísimo y yo me tengo que identificar con este dios o esta diosa y asumir las características intrínsecas, externas, en lo interno que yo tengo. Entonces, pero los que realmente hacen invocaciones a los a estos ángeles, a estos dioses, ¿será que han entendido cómo funciona realmente un mecanismo de identificación psicológica para poder practicarlo, para poder asumirlo sobre sí? Porque sí funciona, pero es delicado y es peligroso. Es como estar jugando con el administrador de archivos del celular. Si no sabes lo que vas a añadir o no sabes qué es lo que vas a borrar, vas a terminar jodiendo el dispositivo. Entonces es muy delicado. El esoterismo y el ocultismo es una cosa muy delicada. No es algo para andar jugando con esto. En sus momentos, pues, no había psicología, no había psiquiatría, no había un psicoanálisis tan desarrollado como el de ahora, pero estaba el brujo, estaba el chamán. Eso era lo que había. Después salió la filosofía, pero la psicología siempre ha estado ahí, disfrazada con otro nombre, pero siempre ha estado ahí. Pero era lo que había. Pero ahora ya no hay necesidad de andar jugando con piedritas y palitos y poniéndose disfraces. Hay otras opciones para abandonar esos convencionalismos arcaicos que no son otras que un residuo de lo que fueron nuestros primeros pasos. Si se quieren usar, está bien, pero si se van a usar, que sean de una forma correcta, responsable, en vez de andarse jodiendo la cabeza con cosas que no conocen. Porque he visto personas y he conocido de casos que han ido a parar al hospital psiquiátrico por andar jugando con cosas que no entienden. O sea, activar un mecanismo de defensa de la mente de forma consciente por mi voluntad, porque se me hinchan los huevos de hacerlo, es una cuestión no es de ser valiente, es ser pendejo. Entonces, hay que ser un poquito más responsable con estos temas. La magia no es para andar jugando. Entonces, ya que hemos definido lo que son los mecanismos de defensa, ya que definimos lo que es la proyección, ya que definimos la identificación, vamos a definir el tema por el que venimos aquí, que es la ira de Dios. Ahora, esa ira de Dios tiene un nombre y se llama karma. Y como todo en la vida, pues el karma es una operación matemática. Y tiene su fórmula matemática que la vamos a compartir por acá.
Ahora, vamos a empezar con lo siguiente. Dice, Dios me está castigando, pensaban los pueblos nacientes. En muchos pueblos en la actualidad todavía lo piensan. Es que Dios me castiga, dice, yo le diezmo a Dios, yo le oro a Dios, pero me castiga, no sé por qué me castiga. Pero ya hemos entendido que Dios está adentro de nosotros y que por miedo tuvimos la necesidad de exteriorizarlo para poder verlo, para poder medio entender lo que es eso que habita en nosotros que no entendíamos. Y empezamos a hacerle sacrificios, porque el hombre, nuestra especie es vulgarmente chantajista. No funcionamos sin motivos egoístas. O sea, yo he llegado al punto de decirle a personas, no apele a la misericordia de alguien, apele a su egoísmo. Dígale, si me haces este favor, yo te voy a hacer este favor, va a ver qué rápido se mueve. Nadie hace favores porque sí, últimamente. Nadie regala ni siquiera un vaso de agua. Entonces, eso es precisamente de lo que estamos hablando cuando decimos, ¿por qué es que Dios pide pruebas o pide sacrificios? Porque nosotros lo hacemos y le hemos dado características humanas a Dios para poder entendernos a nosotros mismos. Porque nosotros hemos normalizado pedir un favor por un favor. Pero en determinado punto, cuando lo vemos ya objetivamente, el mito religioso es total y absolutamente egoísta. Y, y el Dios o los dioses antiguos son completamente violentos, no son para nada gentiles con el hombre. Habría que estudiar solo un poquito de hinduismo para darse cuenta que todos los dioses del panteón hinduista son poco comprensibles y son brutales con el hombre, porque en esa época el hombre no se tenía ningún aprecio por sí mismo. Son completamente egoístas, salvajes. Pero eso es lo que nosotros somos, porque lo hemos proyectado en estos dioses para tratar de entendernos a nosotros, porque no andamos en una camarita encima todo el día con el que después pueda ver al final del día, voy a hacer mi introspección personal, voy a ver qué es lo que grabó la cámara, a ver qué tan hijo de puta soy. No tenemos eso. No lo podemos hacer. Entonces la única camarita pendeja que tenemos son estos dos ojos que andan viendo, y nuestra memoria, la cual es falible, que recuerda las cosas a como se le antoja recordarlas. Entonces la memoria no funciona. Y una prueba de eso es cuando se terminan las guerras y los vencedores reescriben la historia a su modo. Cada quien se recuerda las cosas a como se la quiere recordar. Y lo proyectamos. Decimos que los contrarios, que nuestros enemigos eran un matajo de cabrones, cuando los cabrones éramos nosotros. Ese es un tipo de proyección. Luego decimos que los perdonamos a ellos porque su cultura es bonita. Eso es una identificación. Me identifiqué con su cultura y te perdono porque en realidad no es que te esté perdonando, me estoy perdonando a mí mismo porque me vi reflejado en vos. Entonces ese tipo de perdón es peligroso. Cuando perdonas a alguien porque te recuerda quién sos vos, es peligroso, porque atentas en contra de la individualidad de los demás. No funciona así. Y en todos estos conceptos peligrosísimos y arcaicos es que se basan el complejísimo tema teológico filosófico de quién es Dios y por qué Dios quiere cosas, por qué quiere coba, por qué quiere que le dé a mi primogénito en un sacrificio, por ejemplo. Porque todas las cosas que pudiésemos ver en las características de estos libros antiguos denominados sagrados, todos esos dioses que son un atajo de hijos de puta, eso es lo que en realidad somos nosotros. Porque no queremos ver qué es lo que somos como especie. Somos egoístas, somos manipuladores,
ojo por ojo, diente por diente. Eso no me suena a algo que diría un dios muy avanzado de otra civilización interplanetaria. Eso es una pendejada que diría alguien de mi país, ojo por ojo. A mí nadie me la hace porque yo no soy menso y dicen, y yo voy a la iglesia, pero soy manso, pero no menso. Entonces esa no funciona así. Esos son enunciados de seres poco evolucionados. Pero eso era lo mejor que teníamos en esa época, cuando salió esto del ojo por ojo y diente por diente. Vamos a analizar entonces la última parte del tema de la ira de Dios. Dios no existe, ya aceptémoslo de una sola vez. Ahora, no lo digo como una cuestión de ataque, sino como una mera cuestión de reflexión. Dios no existe, Dios es. Dios es. Y Dios es en mí. Porque, y eso creo que sería un buen tema para otro en vivo, habría que analizar la figura del enviado, hablando del profeta que vino de arriba para acá abajo para enseñarnos, porque todos éramos un atajo de caballos y de burros y nos tenían que explicar. Entonces eso también es un arquetipo, es un arquetipo. Algunos dicen que es el arquetipo del héroe, otros le dan otro nombre, lo vamos a definir más adelante, ahorita no importa. Pero ese arquetipo nos viene a explicar lo que nosotros no somos capaces de explicarnos durante estamos proyectando esta película para tratar de entendernos a nosotros. Entonces, cuando se dice el ateo, pero es que yo no sé por qué Dios no salva a los niños pobres, porque vos no estás interesada en hacerlo. Y suena bien cabrón, pero ninguno de nosotros está interesado en salvar el planeta, así somos de autodestructivos. No estamos interesados en salvar al prójimo. A nosotros no nos interesan nuestras comunidades. A nosotros no nos interesan nuestros propios indígenas. A nosotros no nos interesa nuestra familia. A nosotros lo único que nos interesa es pasar por un nivel básico de supervivencia, molestarnos lo menos que nos tengamos que molestar, sobrevivir el día, sobrevivir la semana, llegar al viernes, emborracharnos el fin de semana, maldecir el domingo en la noche mientras se acerca el lunes destructivo en el que tenemos que regresar a trabajar a nuestros trabajos de mierda. Y eso es todo. Y lo hemos seguido haciendo por miles y miles y miles de años, sin desarrollar la cultura, sin adquirir ciencia, sin leer libros, sin volvernos un poco más cultos como para tratar de trascender nuestro estado actual. Solo con el hecho de vivir en Latinoamérica ya es tremenda eh, reto, no es tan fácil, pero no hemos hecho lo más mínimo. Pero no es Dios el que te está castigando vos mismo, porque Dios es una cuestión interna, Dios es un arquetipo, Dios es una idea, Dios es una forma bastante arcaica porque no lo hemos desarrollado, porque si desarrolláramos a Dios, no tendríamos la necesidad de defendernos, ni existirían mecanismos de defensa en la mente. Eso es como los países. Si los países tuvieran una cultura de paz, no tendrían armas ni ejércitos. Entonces, si nosotros ya hubiéramos desarrollado al Dios interno, al maestro interno, a ese que revela la verdad, que va más allá de toda lógica y razón, la mente no tendría necesidad de proyectar, de identificarse, no tendría necesidad de determinados enfoques para mentirnos, para que podamos sobrevivir el día. Por ejemplo, si ya hubiéramos desarrollado esa conciencia, pero no, nosotros lo que hacemos es negarnos, nos aislamos, porque sé que el mundo no me entiende, pero a lo mejor soy yo el que no quiero entender al mundo y me proyecto, me niego, me reprimo, me sublimo, me bloqueo. Pero no, es más fácil esconderse en el cuarto y no querer salir a la luz del día, porque es que el mundo es peligroso y porque la gente es bien hijo de puta, entonces mejor me escondo. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en este mundo moderno tan podrido, que se niega a abandonar esas ideas rancias del pasado
sociales, políticas, económicas, porque Dios se las dio. Dios les dio el derecho, dicen ellos. Dios nos dio un sistema de economía, dicen ellos. Dios bendice a esta nación, dicen ellos. Entonces, ¿cómo puede avanzar el género humano cuando el resultado, Dios, de un mecanismo de defensa de la mente del hombre, ha creado un sistema basado en la decadencia misma de la conciencia del ser humano? O sea, vivimos en un sistema que creamos por error, que creamos por supervivencia, y ese sistema no nos deja desarrollar al autor del sistema, que es Dios, o sea, nosotros. Es una cuestión muy difícil que necesita una amplia consideración filosófica, y tratar de encontrar esas respuestas es algo como para volver loco a alguien, porque la respuesta, les garantizo, es profundísima y no se puede comentar ampliamente sin que te miren como que sos un bicho raro. Entonces, ¿Dios castiga? Depende. Si es un Dios externo, sí, castiga. Y si es un Dios interno, castiga. Sí, pero no como se le imagina a la gente. Hay, hay personas que le tienen miedo al éxito. Hay personas que le tienen miedo a descansar cuando pudieran estar trabajando. Hay personas que le tienen miedo a desarrollarse, le tienen miedo a abandonar su zona de confort, y se boicotean, se autosabotean y no se dan cuenta porque sus mecanismos están activados, pero ellos no lo entienden porque ni lo han leído, ni lo han practicado, ni les interesa saber quiénes son ellos. Entonces son víctimas de su propio desconocimiento, y la ira de Dios consiste en el autosabotaje que la persona se comete contra sí misma porque no ha logrado satisfacer las demandas de ese Dios interno. Vamos a dar un ejemplo. En los libros sagrados dice el Dios externo: tráiganme sacrificio, y si no hay sacrificio, yo no los protejo y los voy a dejar que las otras naciones los desbaraten a toditos. Eso es el castigo. O sea, yo te pido algo y si no lo haces, va a haber un castigo. ¿Ah? Ok. Vamos a interiorizarlo, porque lo que quiero es enseñar, develar en este video, de que la mente tiene demandas para poder sobrevivir. La mente tiene demandas y las manifiesta a través de voces, que era lo que traté de enseñar en el envío anterior. Y esas voces piden cosas. Por ejemplo, si usted tiene ciertos rituales, porque regar las plantas todos los días a 1 hora es un ritual. No estoy hablando de rituales vergas de exoterismo. Si usted tiene un ritual de, por ejemplo, se levanta en la mañana y da gracias al Dios que a usted se le antoje, no interesa, pero lo hace diario, eso ya es un ritual. Cuando usted deja de practicar sus rituales, la mente se molesta, porque ese ritual se lo pidió la mente y usted se lo dio. Y cuando le deja de dar lo que la mente le pide, hay tabla. Si usted regaba las plantas todas las mañanas a las 8 de la mañana y de repente las deja de regar, hay tabla. Y la mente empieza a segregar ciertos químicos, ciertas hormonas, para que usted sienta culpa. Pero como no somos tan conscientes de lo que hacemos, ni somos conscientes de lo que no hacemos, de repente se experimenta una sensación de vacío, de desgracia, de que hay algún peligro pendiente, y nos preguntamos pendejamente: ¿por qué? Señor, ¿qué hice para merecer esto?
Y como nunca nos entrenamos en escuchar la voz interna, en escuchar la charla interna de la conciencia, pues tampoco escuchamos. Pero siempre hay culpas, siempre hay cosas que hemos dejado de hacer que antes hacíamos, que nos hacían ser yo, quién soy yo, las cosas que yo hago con amor para mí es lo que me hace ser yo. Y cuando las dejo de hacer y me olvido de quién soy yo, escuche esta parte que es la parte más importante. Cuando usted se olvida de quién es usted, cuando yo me olvido de quién soy yo, ahí es cuando se desata la ira de Dios. Ahora, escuchen esta parte que es importantísima. Dice, cuáles son las demandas de la divinidad? ¿Qué es lo que quiere? Eso no se los puedo decir, porque se lo tienen que preguntar ustedes. Decía Madame Blavatsky que hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra, dando a entender en la doctrina secreta que cada quien tiene su propio Dios, su propia conciencia. Entonces, cada quien va a tener dictados de su propia conciencia, de cómo entiende al mundo a su modo, a su manera. Entonces, esa conciencia le va a pedir cosas, y entre menos la haga, va a haber más tabla. Eso es lo que pasó con Jonás. A Jonás, Dios, es un mito, no existió, pero es para que darlo a entender así. Dios le dijo, vas a ir a dar un mensaje. Y él dijo, sí, yo no estoy dando ningún mensaje a ese montón de huevones. Y se fue. Y le fue mal. Lo castigó Dios. Desató la ira de Dios. Desató un karma. Y entonces pasa un proceso de arrepentimiento, de darse cuenta, sí, la cagué, tenía que haber hecho caso, y regresa y enmienda las cosas, y Dios está chévere. Otra vez con Jonás, porque ya hizo caso. Pero al final, las demandas que estamos satisfaciendo son las de nosotros mismos, que ese tema es extensísimo también, porque cuando Moisés baja del monte, Moisés trae un código, y ese código es personalísimo. O sea, mi código no se parece en lo más mínimo a su código. Entonces, para lo que a alguien es prohibido, para mí es permitido, porque yo me voy con mi código, que está impreso en mi conciencia. O sea, yo no tengo el más mínimo problema en comerme un cerdo. No me molesta. Yo tengo el más mínimo problema de encender fuego el sábado. No va conmigo. Hay otros que ese es el fin del mundo si lo hacen. Porque cada quien tiene su propio código. Puede haber un código externo, pero de las 100 cosas que salgan en el código externo, no todas las cosas la persona lo toma, porque dice, esto me sirve y esto no me sirve, pero no lo habla abiertamente porque es peligroso. Pero cada quien lleva su código impreso, lo dicen los proverbios, sigue la tabla, hijo mío, que está escrito en tu corazón. Entonces, ese código son las exigencias de la conciencia. La conciencia dice, esto sí, esto no. Y tiene un pequeño esclavo llamado razón, que es como una puerta giratoria, de esas puertas de los hoteles, un revolving door, que está haciendo esto, que dice, este entra, este sí entra, este no entra, ahora ya, porque no logra asimilarlo con ninguna relatividad. O sea, nunca ha visto un patrón similar, entonces dice, este sí, este no. Entonces tenemos ese código, y cuando no cumplimos con nuestro código personal de vida, eso es faltarle el respeto a nuestra conciencia, a nuestro Dios personal, y entonces se desata un caos hormonal. ¿Han escuchado esa frase cuando quieren como hacerle bromas a alguien, o no sé, creo que en México le dicen cotorreo, no estoy seguro, que le dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás hormonal? Sí, alguien que está con conflictos, con una crisis, está hormonal.
y se va a comportar de una manera irracional. No puede pensar bien. Entonces, la fórmula del karma para el tema como lo estoy explicando es la siguiente. Es la naturaleza de deseos personal enfrentándose a lo que hay en el banco de memoria. Eso es karma. Y el karma es una ley natural, no es una ley cósmica. Entonces, se puede desbaratar para el que que la quiera desbaratar. Vamos a dar un ejemplo. Y son cosas que hacemos diario, por las que nos sentimos culpables cuando nos toca sentarnos en esa silla que criticamos. Pues decían las viejitas de antes, no critique que te puede pasar. Y es cierto. De hecho, el karma eso es lo que trata, de que si criticaste y te tocó hacerlo, te ganaste tu propia crítica. Porque sos tu propio juez, tu propio carcelero, y tenés tu propio código falso de cosas extrañas que tenés que hacer porque te las impusiste, porque te las impusieron desde chiquito, por muchas cosas. Entonces, el concepto otra vez, ¿qué es el karma? Es la naturaleza de deseos enfrentándose a lo que hay en el banco de memoria. A ver, supongamos de que yo soy un tipo, trabajo en cierta empresa, tengo cierto estatus, soy elitista y por alguna extraña razón a la gente de limpieza la ponen a limpiar las alfombras con las manos porque son tan desgraciados que no tienen el equipo necesario para que lo hagan con un equipo decente. Los tienen así de rodillas limpiando alfombras con las manos. Y yo soy un tipo elitista y voy pasando y qué pobre infeliz, no por no estudiar, estar limpiando las alfombras con las manos. Y mi concepto es ese, y lo voy incorporando a la tabla de mi conciencia de que si no estudias vas a hacer trabajos de desgraciado. Suponiendo de que la vida dé un giro extraño y yo caigo en esa misma situación de estar limpiando alfombra así arrodillada como desgraciada, como yo mismo lo decía, entonces lo más probable es que la mente, para protegerme, me bloquee ese recuerdo de cuando yo pensé mal de esas personas que critiqué y me va a hacer sentir culpa. Y no me voy a recordar por qué estoy sintiendo la culpa, porque me va a bloquear el recuerdo original, pero sí me va a hacer sentir culpa para que yo haga un esfuerzo, que esos son los esfuerzos que hacen los héroes de la mitología. Moisés, súbese a la montaña, mátese de frío ahí 40 días, fulano vaya a la guerra sin armas, yo lo protejo solito, cosas así. Entonces, la mente te protege, pero al mismo tiempo te hace hacer un esfuerzo para que descubras por qué es que te está maltratando, qué es lo que hiciste. Entonces ese es el karma, la naturaleza de deseos. La naturaleza de deseos de este hombre del ejemplo que se cayó de su puesto elitista y ahora está enfrentando memorias que ya no necesariamente están ahí porque están bloqueadas. La naturaleza de deseos está chocando con el banco de memoria. Entonces, lo que yo quiero versus lo que hice y me provoca remordimiento, eso es karma. Si logramos reconstruir, reestructurar lo que hay en la memoria y darle un twist, digamos como que hay recuerdos tristes, pero los recuerdos tristes se transmutan en, ¿cómo decirlo?, en recuerdos sabios, porque la tristeza provoca también la necesidad de comprensión. Entonces se transmutan los recuerdos hay que transmutarlos. Los recuerdos que son muy, muy, muy tristes hay que transmutarlos en otra cosa. En esos recuerdos que provocan lecciones graves que aprender. Pero si no se obtienen esas lecciones graves que aprender, se convierten solo en un recuerdo más que eventualmente van a tener que ser pasar por un proceso de represión porque están alterando el estado emocional de la persona. La mente viene y la protege, el recuerdo como que deja de existir, que es lo que pasa en esta película de
eterno resplandor de una mente, no me acuerdo cómo se llama, pero es con Jim Carrey, es muy buena. En la película lo que narra es de alguien que tiene memorias muertas en su corazón y viene y contrata un servicio de un médico que le borra los recuerdos de su ex para poder seguir adelante. Entonces, prácticamente eso es lo que hace la mente. La mente borra recuerdos para que no te duela tanto. Bloquea las cosas, las reprime, porque son mecanismos de defensa. Entonces, cuando estamos enfrentándonos a un karma, lo que tenemos que hacer es hacer regresiones, ir hacia atrás. Si tengo 34 años, voy a revivir los 33, los 32, los 31, los 30 en un tiempo. Voy a revivir mis 25, mis 20 y así voy pasando para atrás. Tratando de ver en qué me equivoqué, qué es lo mejor que le puedo sacar a esta situación, cómo puedo arreglarlo y arreglar el banco de memoria. Una vez arreglado el banco de memoria, la naturaleza de deseo también tiene que ser transmutada en deseos más puros, más altruistas. No importa que sean egoístas, porque al final todos nuestros deseos son egoístas. Aunque sean para alguien más, son mis deseos para mi familia, esos son mis deseos para mis amigos, son mis deseos para mis conocidos. Y todo es mi, yo, mío. O sea, todo deseo es egoísta, es imposible. Y está bien que lo sea, porque la base de la supervivencia es completamente egoísta. No existiríamos si no fuésemos egoístas. Entonces, esa fórmula del karma, la naturaleza de deseo, enfrentándose a lo que hay en el banco de memoria, o puede provocar un conflicto, o puede provocar algo brillante. ¿Cómo qué? Un buen dharma, que es lo contrario al karma. Un buen dharma. Eso es lo que puede provocar. Si la naturaleza de deseo está limpia, está pura, y la memoria ya ha sido sublimada, purificada, los dos están bien, los dos están brillando de lindo, y chocan uno con el otro, ¿qué es lo que va a pasar? Un dharma. Y ese dharma son puntos extras a su favor. O sea, las situaciones van a ser propicias para que se dé lo que la naturaleza de deseo estaba deseando. Por ejemplo, yo deseo un carro, ¿verdad? Yo deseo un carro y en mi memoria yo tengo la estupidez de que los ricos son gente perversa y mala. Entonces me saboteo y ese carro nunca llega, ¿verdad? Pero empiezo a mejorar los malos recuerdos, los estereotipos, la, las deducciones incorrectas, las creencias erróneas, etcétera, y las voy limpiando, las voy limpiando. Entonces después viene mi naturaleza y dice, yo deseo un carro. No encuentro nada malo de tener un carro porque ya mi memoria ya la limpié. Entonces, en ese momento uno dice, yo merezco un carro. Sí, yo me merezco un carro. Otro ejemplo de lo que le pasa a las personas, dice, yo deseo tener un mejor trabajo. ¿Ah? Ahí está la naturaleza de deseo. Yo deseo tener un mejor trabajo. Después viene lo que hay en el banco de memoria. Pero no tengo ningún conocido que me ayude a buscar un mejor trabajo. No voy a hacer nada. Karma. Entonces, si yo hubiera limpiado su memoria de todas esas cosas desastrosas, ya hubiese, pues, reconstruido su base de amistades. Porque todos tenemos que tener amigos entonces que nos sirvan para algo más que beber cerveza y ver fútbol en la tele. Entonces ya limpió la memoria, yo deseo un mejor trabajo. ¿Qué puedo hacer? Voy a buscar a alguno de mis amigos, a llamarlos a toditos a ver quién me ayuda. Dharma. Ya la mente no encuentra una excusa, porque ya la memoria está limpia de prejuicios. El karma no es otra cosa que eso.
la naturaleza de deseo, enfrentándose a la memoria, creando conflictos. ¿Conflictos de quién? Entre los deseos con la memoria. Quiero tal cosa, pero no me lo merezco. Quiero tal cosa, pero eso no es para mí. Quiero tal cosa, pero no tengo los medios para hacerlo. Entonces la mente va a dar excusas. El karma está basado en excusas. Y la mente, como tiene y debe de protegernos de lo que sea que nos provoque dolor o sin sabor, nos va a proteger incluso hasta de nosotros mismos. Y nos vamos a proyectar sobre los demás. No es mi culpa que yo no me alcance el dinero para comprar tal cosa. Es que mi jefe es una mierda. Sí, él es el culpable. No soy yo que tengo estereotipado que los que tienen carros son pendejos y yo no quiero ser como ellos, pero no lo admito. Entonces eso es un karma. No tener un carro porque tengo estereotipos, porque tengo creencias erróneas. O no tener un mejor trabajo porque me saboteo. O no tener cualquier cosa. Estoy hablando de algo tan pendejo como tener. O sea, no puedo ser. No puedo ser lo que yo quiero porque la mente va a encontrar una excusa que va a surgir del choque de estas dos fuerzas, que es la que se basa el karma. Otra vez, la naturaleza de deseo enfrentándose a la memoria. O sea, pudiera dar de este modo. Karma es una excusa. Y karma es igual a naturaleza de deseo por memoria. una, una variante matemática. Ese es el karma. Cuando ya la mente ya no puede dar excusas para protegernos de lo desconocido, entonces hemos superado las limitantes del karma impuestas por nuestra propia conciencia. Y lo repito, de que el karma no es una ley cósmica. La escuela orden esotérica que se jacte de entender o no entender el karma lo va a explicar de esta manera. El karma es una ley natural. Nosotros creamos nuestro propio karma. Vamos a dejar el tiempo para preguntas y respuestas. Para los que se sintonizaron tarde, el tema de hoy era la ira de Dios y hablamos de la proyección como de la proyección y de la identificación como mecanismos de defensa psicológicos. Hablamos de Dios y la proyección, y hablamos de Dios y la identificación, y hablamos de todo esto como preámbulos para poder explicar qué es la ira de Dios, qué es el karma, en qué consiste el autosabotaje. Vamos a leer unas cuantas preguntas de lo que han estado escribiendo aquí. Aquí está Aini Preciosa. Hola, señor Gato. Hola, amor. Safo de Mitilene, gracias, está estupendo el tema. Excelente. Andrés Valenzuela, excelente. Frater Gato, un saludo. Saludos, hermano. Javier Aguilar, excelente dominio del tema, muchas gracias. Nacho Paul, saludos, Fratercatus, lástima llegué tarde, espero que este en vivo se quede. Ya está terminando, pero dependiendo de las preguntas, nos pudiésemos extender un poquito más o pudiéramos dar como que una repetición del tema otro día, como ampliándolo un poquito más. Dice Aini, ya me ha tocado tabla, chale. A todos nos ha tocado tabla por ignorar cosas que deberíamos de saber, pero la mente nos juega bromas. León Remy Coronada, ¿cómo crees que sería un mundo sin la influencia de la idea de un ser superior? Sería bastante aburrido, por eso es que nos vimos en la necesidad corolaria de proyectarnos y poder conocer qué era lo que éramos nosotros. Entonces, un ser superior siempre lo va a haber, puede ser
otra persona, otro animal, porque es una carrera evolutiva, siempre va a haber alguien superior, hasta que llegue como el Ultimate Superior Being, el más grande de todos, que en realidad no existe. Como somos competitivos, cada quien quiere demostrar que su Dios es más grande o más poderoso, pero no existe. Pero definitivamente influencia de un ser superior siempre la va a haber. Si no lo hubiera sería aburrido y no tendríamos como que una guía interna para poder hacer las cosas. Aina Monserrat, se anula el karma cuando el recuerdo, equivocación es asimilado, arreglado. Respuesta, sí, el karma se anula por completo cuando ese recuerdo es asimilado. Cuando uno llega a tener las bolas de decir, sí, la cagué. Eh, a veces la gente se traba y dice, pero es que me tiene que perdonar tal persona para que yo pueda avanzar. No, no te va a perdonar, esa persona te odia. Lo que tenés que decir es, sí la cagué, le hice daño a esta persona, me arrepiento, ojalá no lo hubiera hecho, y esforzarte por no joder a alguien más de la misma manera que jodiste a aquella que no, ni siquiera te soporta verte. Pero sí, respuesta, el karma se anula una vez que es asimilado y que la parte práctica se extrae de esa desgracia que pasó. Su Ancelina sería como los registros akáshicos. La memoria es parte de los registros akáshicos. Aine Monserrat, entonces el karma va más asociado a la percepción y prejuicios que tenemos. Sí, el karma no es otra cosa que, lo repito, la naturaleza de deseo reaccionando frente a nuestra propia memoria. ¿Qué es nuestra memoria? La memoria no es otra cosa que un conjunto de percepciones y prejuicios. ¿Qué es exactamente tu pregunta? Javier Aguilar, básicamente podemos tomar el control del karma hasta cierto punto. Sí, de hecho nosotros somos los que creamos el karma, nosotros somos los que nos imponemos limitantes, no hay límites, somos nosotros. El karma puede ser vencido y solo se necesita de introspección. Elena Campos, bueno, no creo mucho en el karma. La cuestión del camino del ocultismo no es de creer, el ocultista reconcilia la creencia con la ciencia. Entonces, el ocultista tiene que trascender la necesidad de creer sin abandonar la necesidad de tener esperanza. O sea, deja de creer, continúa teniendo esperanza, pero ahora sabe, ya tiene un conocimiento de lo que antes apenas él tenía fe. Entonces, a mí no me interesa que no crean en el karma, y no lo digo despectivamente. Yo lo que quiero es de que yo estoy tratando de despertar curiosidad, como para que cada quien después de terminar la transmisión pueda decir, ve, me llamó la atención eso, lo voy a buscar por mi cuenta, lo voy a desarrollar por mi cuenta. Yo no quiero que piensen que yo les vengo a enseñar algo, yo soy un pendejo más, que les viene a contar de su experiencia personal. Pero no me interesa que crean en el karma, yo lo que quiero es de que les dé curiosidad y que lo busquen ustedes para que miren cómo es que funciona. Aine Montserrat, luego me mandas esa fórmula por mensaje. Ahí te la mando más tarde. Elena Campos, creo en la prueba y error. Sí, pero la prueba y error no tiene nada que ver con el karma, no tiene que ver con el tema tampoco. Jair de Villa, buenas noches. ¿Cómo sería en caso de la pareja o de buscar pareja? Mi compa aquí pregunta también sobre, por ejemplo, ver una o leer una pendejada que dice una maldición que leída ya te quedaste sin dinero y pues empieza a quedar sin. ¿Cómo sería el trabajo interno para estos dos casos? Eso es un caso de incluye dos cosas, es una sugestión y es una identificación también. La pregunta es eh, ¿por qué le tiene miedo a quedarse sin dinero? Esa es la pregunta de introspección. ¿Qué situaciones fueron las que pasó la familia que tal a lo mejor en algún momento se quedaron sin dinero, o tal vez hay un prejuicio de por medio de que la gente sin dinero no merece valía o no merece ciertas cosas? Hay muchas cosas que pensar en esos casos. Ahora, todas esas cosas de maldiciones, de cadenas de maldiciones, o no son otras cosas que puramente supersticiones
que llegan a funcionar solamente cuando la persona se lo cree. Y regresamos a lo mismo, ¿qué es el karma? La naturaleza de deseo reaccionando a la memoria. A ver, me encuentro una carta cadena, ¿verdad? La naturaleza de deseo. Yo siempre he querido descubrir algo paranormal. Me llega la carta. La memoria. Yo he tenido prejuicios con la gente pobre. Entonces me llega una cuestión paranormal que siempre he querido ver y se enfrenta a una memoria de que yo detesto a la gente pobre. Y entonces me entra un miedo de que gracias a esta cuestión paranormal que siempre he querido ver, yo me voy a volver pobre. Eso se llama sugestión. Y no funciona así de fácil. Aine Montserrat, por eso la importancia de la terapia psicológica para empezar a limar esos prejuicios y percepciones distorsionadas por malas experiencias. Sí, de hecho, se puede hacer introspección personal uno mismo, pero no es lo mismo. Ahora, yo siempre doy el consejo de Israel Regardi, que de él fue que lo tomé, el que estudie esoterismo, ocultismo, la doctrina secreta, tiene que forzosamente hacerse analizar por un profesional de la salud mental. Quien no lo haga está jugando con su mente y no debería estar consumiendo material ocultista que al final, en vez de hacerle un bien, va a terminar volviéndole loco y se va a terminar friando los nervios. Palabras de alguien que tiene ya casi 10 años en estos estudios. Dice Safo de Mitilene. Entonces creo que Dios está más allá de ese mecanismo de defensa y de justificación de deseos frustrados y miedos no reconocidos disfrazados como karma, pero creo más como karma tener el valor de aceptar y responsabilizarnos de nuestras acciones u omisiones. Sí, definitivamente Dios, el Dios interno, ¿verdad? El Dios interno está más allá de todo mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa los podemos ver como la herramienta que usó el hombre primitivo para traer a ese Dios interno a lo externo, para volverlo de ser invisible a ser visible una vez proyectado. Entonces está más allá de los mecanismos de defensa. Y el karma, sí, así mismo como lo estás diciendo, no es otra cosa que justificaciones de deseos frustrados y miedos no reconocidos. Se disfrazan en la naturaleza de deseos cuando se quiere enfrentar a lo que hay en los recuerdos del subconsciente. Ahora, cuando para borrar un karma no es fácil, es difícil porque se tiene que enfrentar la persona a muchos recuerdos del pasado que a lo mejor la van a trastornar, lo pueden hacer pasar por un cuadro psicótico, pero el único modo de borrar un karma es el de aceptarlo y de responsabilizarse de las acciones u omisiones que ocasionaron dicha acción. Ese es el único modo de borrar un karma. Un karma no se borra usando cadenitas especiales, un karma no se borra haciendo mantras extraños, un karma no se borra visitando el templo de la no sé qué cosa o pagando la membresía quién sabe a dónde, no se cambia con estatus, que yo soy miembro de tal logia o que no sé qué, que no sé cuándo. Un karma no se quita pagando billete a esto o a aquel para que me conceda el perdón de los pecados, que me conceda la iniciación en no sé dónde. El karma ahí siempre va a estar. El karma es una cuestión que nosotros nos debemos a nosotros mismos y hasta que nos paguemos a nosotros mismos va a cesar. Es un Dios ofendido que está pidiendo una retribución justa. Es una conciencia emocionalmente inestable que está pidiendo que se le entreguen los recuerdos ya purificados para que ésta pueda detener los mecanismos psicológicos de defensa que están lastimando al yo. O sea, yo vengo y me está pasando algo que yo no entiendo. Entonces la mente obviamente me quiere proteger porque la mente dice, si el yo no existe, que soy yo, si el yo no existe, pues yo no existo tampoco. Entonces tengo que proteger a este tipo de sí mismo. Entonces me va a empezar a inventar un sinnúmero de historias irreales, ficticias,
casi de ciencia ficción en las que yo termino siendo la víctima, el héroe, el pacifista, el que trató de arreglar las cosas y que todo el mundo quiso detener o boicotear para que no hiciera el bien, cuando, como dice el meme, yo era el villano de todo eso. Sí, muchas veces nosotros somos el villano, el cabrón que ha tratado de destruir a alguien más y luego nos victimizamos. Gracias a que la mente no hace esa mala pasada, porque si nos diéramos cuenta qué es lo que somos realmente, en ese momento podríamos caer en un cuadro depresivo, podríamos caer en muchas cosas. Entonces la mente nos protege aún de nosotros mismos. Pero sí, esta ha sido la lección de esta noche. Lo vamos a dejar hasta ahí. Creo que ya se alargó demasiado y ya no conviene más. Si ya hay más preguntas, me las dejan aquí, tanto de los que vieron la transmisión como los que la van a ver. Y dependiendo del número de preguntas de este mismo tema, posiblemente hacemos una continuación. Me despido. Nos vemos pronto. Deseándoles que tengan una feliz semana. Última pregunta y nos vamos. Dice, entonces el mecanismo de ayudar a los demás para quitar karma se podría decir que es una... Se me fue. Entonces el mecanismo de ayudar a los demás para quitar karma se podría decir que es una especie de recompensa y confort para nosotros mismos para mitigar ese mecanismo. Sí, eso es. Muchas veces ayudamos a los demás porque sentimos culpa de haber perjudicado a otros. Por eso lo hacemos. No es como que lo hacemos porque me provoque placer ayudar a alguien. Son muy pocas personas que realmente ayudan por placer. Muchas lo hacen por ego, muchas lo hacen por tratar de tapar culpas del pasado. Lo importante es tratar de buscar esas memorias, esos recuerdos que nos hacen miserables, irlos limando, irlos convirtiendo de esa cosa horrible, como cuando peinan a la princesa fea y le vuelven bonita, una vaina así. Y para cuando ya esos recuerdos estén frescos, limpios y bonitos, que no interfieran con nuestra naturaleza de deseo, porque nunca vamos a dejar de desear nada, siempre vamos a desear cosas, vamos a desear tener cosas, hacer cosas, pensar cosas, y lo que hay en nuestra memoria nos va a detener, porque va a crear prejuicios, va a crear miedos, insensateces, va a crear excusas. El karma no es otra cosa que una excusa que la mente se pone para poder actuar. Dice Gustavo Manchaca, gracias hermano, excelente plática como siempre. Aina Monserrat, estuvo genial. Catus, te mando un abrazote. Esmeralda Rodríguez, muchas gracias. Zafo de Mitilende, te quiero gato. Yo también. Pecosa. Dice Swan Celina, gracias, buen en vivo. Ok, nos vamos despidiendo. Para quienes no llegaron a tiempo, me escriban acá y yo les contesto al rato. Feliz semana. Se despide Frater Cato.